la historia de la ranchada es, estaban los vestuarios y con las calderas ahí de un lado. Después se pensó de que se podría hacer la ranchada al lado para comer asado, muy sencilla, de techo de paja, con lugar muy limitado. Y eso duró muchos años. Y durante la presidencia de Yarroco se resuelve transformar la ranchada esa. Yo me acuerdo de pibe de haber acompañado a mi viejo que hizo el parrillero, lo hizo él. Bueno, él le hizo toda la parte de la campana, todo. Así que yo le regaba los ladrillos, esa era mi tarea. Directamente se hizo ranchada todo eso, con un techo bien hecho, qué sé yo, un techo de fibrocemento, que pienso que todavía debe estar, no, la de chapa. Eran todas parrillitas, nada más. Bueno, y poníamos tablones, había mesitas también, pero no tantas, eran mucho menos, también éramos menos los que veníamos. Y entonces hay un lugar que se empezó a usar mucho para reuniones familiares, era abierta, primero era todo abierto, después con el tiempo se cerró. Acá quedó directamente esto vacío, pero ¿qué pasa? Cuando Ángel Fener empieza a venir al club, que eso fue antes de ser presidente, empieza a venir al club porque Ángel Fener, aunque era hermano del que era presidente, vivía en el centro. Él, digamos, no fue de los fundadores porque era menor. Y él en realidad se dedicó deportivamente a jugar al básquetbol. Y él jugaba, porque acá no existía en el Club Fisherton, y aparte él no vivía en Fisherton en esa época. Jugó para Sportivo América, toda su carrera deportiva de básquet. Y bueno, integró seleccionados rosarinos, santafesinos y argentinos. Fue campeón argentino varias veces con Santa Fe. Fueron, creo que, campeones sudamericanos una vez. Jugaba en esa época con el papá de Gallo. Yo nunca lo vi jugar, pero dicen que un tirador excepcional, don Carlos Gallo. Y bueno, después digamos que él, ya más grande, venimos a vivir a Fisherton y empieza a trabajar y obviamente, bueno, trae el básquet al club, ¿no? Es todo un héroe, es buscar a los chicos, llevarlos casa por casa, enseñar a jugar, sufrir con ellos, extraordinario. Me acuerdo de don Ángel Fener, que nos pasaba a buscar los domingos a la mañana para ir a jugar en su famoso Unión, y nos llevaba todos juntos, y cuando nos traía también hacía los comentarios de los partidos, y nos decía saca trasca, que era una de las palabras de él, y se agarraba la cabeza y se daba vuelta en el auto, que nosotros sufríamos, éramos chiquitos, y bueno, era una cosa, pero don Ángel quería mucho el básquet y eso nos hacía muy bien a nosotros, que nos iba a buscar siempre. En realidad, bueno, mi padre era el factotum del básquet acá junto con mucha otra gente, Sebastián Urbaneja, había un grupo, Paco Cervera y demás. El básquet empieza realmente como una actividad muy entusiasta. Había un grupo importante de gente, bueno, pensemos en Fener y pensemos en Gallo. Mi viejo participó, tuvo un lapso donde fue entrenador de las divisiones mayores. Era en la época de la cancha de polvillo, que había una cancha de polvillo acá en el sector frente a la cancha de fútbol. Bueno, ahí donde nosotros aprendimos a jugar al básquet, con la pelota grande y pesada, con el aro alto, en la época éramos chiquitos, y con don Ángel enseñándonos los primeros pasos. Realmente fue una época inolvidable. La cancha vieja de básquet, la de polvillo, ahí hemos pasado parte de nuestra vida en esa cancha, que no me olvido más que jugábamos con las zapatillas flecha blanca, los pantalones blancos, y cuando llegábamos a casa nuestras madres tenían que lavar esa ropa toda con el polvillo rojo, porque cuando nos caíamos era terrible como quedábamos. En el año 88
volvimos a refundar el básquet porque estuvo callado un tiempo. Lo volvimos a refundar con un grupo de amigos, con Héctor Gallo, los Frati. Decidimos volver a refundar el básquet que estaba un poquito apagado y de ahí empezaron a surgir cosas buenas. Se empieza con la escuelita que lo trajimos a Burgos, que ahí fue donde empezaron a salir chicos, empezamos a juntar chicos y a hacer cosas importantes acá en el club. Una de las experiencias muy lindas del básquet nuestro fue allá por el año 2004 que conseguimos el ascenso de segunda a primera, que nunca habíamos llegado a estar en lo más alto de la Rosarina. Y en el 2008 llegó el gran título de primera división. Fue muy lindo, eso fue lo más lindo de nuestro básquet en los últimos años. Hoy en día estamos participando de mini, pre-mini, infantil, sub-15, sub-16, que ahora le llaman así, sub-17 y sub-19 y la primera división, que la primera división en estos momentos estamos participando de la segunda categoría. Primero había una pista de mosaico hecha anteriormente, donde se bailaba acá. Todas las tardes después que salíamos de la pileta y se bailaba los sábados y domingos. Y bueno, teníamos un lugar con piso, que era muy importante, para no tener que estar entre la grava o el césped, y se hacían bastantes reuniones sociales. Era donde se hacían los bailes, donde las chopeadas, todas las actividades se realizaban en ese lugar, porque no había otro, y el club tenía otra infraestructura, estaba el edificio viejo, una construcción tipo inglesa. Que hacían fiestas de carnaval acá en el club y se hacían concursos de disfraces. Bueno, y nos volvíamos locos por disfrazarnos, con Cacho, con un par de chicos de mi edad, nos disfrazábamos para ver si podíamos ganar el concurso del baile de disfraces de acá del club en carnaval. Y con el tiempo después, cuando empiezan a jugarse al vóley acá, empiezan a hacer esto mejor. Cambian esto, ¿no? Con estos parantes que antes no estaban, ¿no es cierto? Otras comisiones cuando se va incorporando el vóley acá, donde se hace todo esto. El vóley se inicia acá en el club alrededor del año 1962 porque empezó a practicarse en las escuelas normales. Y como nosotros integrábamos el equipo junto con mi hermana en el normal número 2, y estábamos muy entusiasmadas con ese deporte porque incluso se hacían campeonatos nacionales en distintas provincias, entonces se nos ocurrió traerlo al club. Comenzamos pintando la cancha, veníamos a la tarde después del horario escolar y traíamos la pintura, las medidas de la cancha y así la fuimos diseñando, y el primer equipo lo dirigió mi papá, que también era muy entusiasta con el deporte, y bueno, y ahí arranca el vóley en la institución. Mi papá era un hombre muy comprometido con las instituciones, muy participativo, y como era extremadamente sociable, entonces él estaba en todas, en los asados del fútbol, del tenis, del vóley, de lo que fuera. Él iba a la federación, nos llevaba con el auto a las 6, todas apretadas a los torneos. Nosotros jugábamos contra otros clubes, pero como el director técnico, que era mi padre, no tenía conocimiento del deporte, a él lo que le interesaba es que nosotros pasáramos la pelota para el otro lado. Y cuando queríamos aplicar la técnica de los 3 pases, decía no, pasen para el otro lado, a ver si la pierden en el camino. Pero todo quedaba en confianza, y por ahí mucho lo que decía mi padre no lo teníamos en cuenta, precisamente no venía de un profesor, venía de alguien que nos acompañaba.
Lo que sí puedo destacar que a partir de acá surgieron jugadoras de trascendencia y una de ellas es mi hija, María Verónica, que participó en la selección nacional. Yo creo que hay un montón de logros. La cantidad de torneos ganados, la cantidad de jugadoras que fueron a la selección argentina, a las selecciones santafesinas, selecciones rosarinas, yo creo que son innumerables. También tuvimos nuestra década dorada emulando al básquetbol, que tuvimos un periodo de 8 años campeones de primera división, 13 campeonatos oficiales consecutivos ganados, 80 partidos invictos, todo en primera, ¿no? Jugamos 2 ligas nacionales, el 2004-2005 y 2008-2009, si no me equivoco, con chicas del club. Prácticamente el 80, el 90% de las jugadoras eran nuestras. No era fácil una liga nacional en el máximo nivel argentina y además con un equipo amateur cuando jugábamos contra profesionales y tuvimos unas performances que fueron realmente muy buenas. Yo creo que en estos momentos estamos en un periodo de transición. O sea, el voleibol siempre se caracterizó por apostar a las divisiones inferiores. Entonces hubo un momento que si bien no dejamos de apostar a las inferiores, era como que le dimos mayor preeminencia a la superior, a la primera. Entonces hoy creo que el proceso es a la inversa. Creo que si bien se está trabajando muy fuerte en lo que es inferiores, sub-14, sub-16, sub-18, el proceso, si bien es largo, es como que se están esperando a esos jugadores para llegar a primera división. No obstante, nuestra primera división se está nutriendo no solo de jugadoras de experiencia, porque todavía quedan algunas de esa década dorada que quedan, sino también que se está nutriendo de las divisiones inferiores. Y acá estaba la casa, estaba la pileta de 20. De madera la casa. De madera, estaba la piletita chica acá adelante. Y acá, acá al costado había árboles, acá al costado. Eso sí, no nos dejaban meter en esta pileta, teníamos que ir a la chiquita. Bueno, y acá está la entrada del costado. De la pileta de 20. La pileta de 20, sí, toda la pileta de 20. Fisherton en esas épocas, la única pileta era la de 20 metros. No estaba la pileta 25, no había piletas climatizadas, así que la natación se hacía en el verano. Y había una piletita chiquita debajo de la tribuna de Newells, que íbamos con, en ese momento, nuestro primer entrenador ya oficial, que fue Carlitos Chinelli, que hoy es ingeniero, y nos íbamos en un ratón y zeta, que de casualidad entrábamos 3, nos íbamos hasta Newells a nadar allí. Así empezó. Y los veranos, bueno, en pileta de 20, hasta que en el año 67 se construyó la pileta de 25. Y la pileta grande se hizo, Fehner se movilizó mucho, principalmente él. Había una pileta chica para chicos, entonces se saca en la cancha de tenis, se abre todo esto y ahí se hace la pileta. Cuando yo vine estaba la piletita chiquita. Después se ocupó, bueno, con asambleas y todos los de tenis estaban re enojados. Y bueno, hubo que robarle una cancha a la gente de tenis, que luego lo tomó con mucha normalidad, digamos. Hay fotos de la construcción de la edificio. Fue jodido, para el viejo Fehner fue a poder hacer esa pileta de 25. Sí, yo muy livianito dije los tenistas, pero lograr sacar una cancha de tenistas no, fue terrible. Fue muy complicado en esas épocas porque el club era la disciplina dominante en el tenis. Se llegó a un acuerdo de hacerla en este sector y me parece que es bastante razonable que esté todo junto en un lugar, el filtro el mismo, se ensancha el filtro, se agranda y surte a toda la zona de pileta. Y ya empezaron los entrenamientos más rigurosos,
con nuestro entrenador, querido amigo Juan Carlos Cruz, que ya empezó a ser el técnico de nuestro y de todos. Y competíamos en el Club Provincial, en Gimnasia de Esgrima, en la Asociación Cristiana de Jóvenes, en los inviernos sobre todo, en el verano en todas las piletas que estuvieran al aire libre, ya estaba Unión Americana, a veces en el Jockey Club, en fin, casi todas las piletas del club de Rosario competíamos como infantiles. Ya había un equipo de natación de varios destacados nadadores que había en este momento, y luego el waterpolo, que también tuvo un éxito importante en el año 67, 68. Cuando mi hijo empezó a nadar, cuando tenía 5 años, dice, vas a tener que intervenir, tenés que intervenir. Y no, si yo no sé, nadaba perrito. Y entonces me dice, tiene que intervenir, señora, si mire cómo nada. Nadaba perrito a una velocidad de 4 años, creo que no tenía 5 años. Y así perrito, así intervino en la natación. Bueno, después siguió, después jugó con los PLI. Los PLI fueron compañeros, el PLI más chico fue compañero de escuela, compañero en todo, compañero de natación. Yo me hice amiga de la mamá de los PLI. Hicimos todas las mallas para el equipo de todos los chicos que nadaban. Y esos son los que salieron campeones después de waterpolo. Fisherton tuvo una historia antigua, previa a nosotros, con la pileta de 20 de waterpolo ya como institución que era perteneciente a la Federación Rosarina de Natación y waterpolo. O sea que Fisherton ya tenía historia previa a estos equipos y bueno, y continúa porque el waterpolo actual es muy activo aquí y exitoso en Fisherton. Aguas abiertas, claro, el tema era ir al río. Había gente de aquí, Aldo Morales, Miguel Ángel Bruscini, que ellos eran gente de río, tenían lancha, embarcación, y como que empezó ir a ver el río y salir de la pileta. A los 12 años me llevaron al río Aldo Morales y Juan Carlos Cruz. Juan Carlos, que era mi entrenador, Aldo, mi querido amigo, que tenía una embarcación, me tiraron en el medio del río para ver cómo me sentía en el río Paraná, y el suceso es que mi ojo se enfrentó con el remo porque me tiré del costado. También fue un recuerdo para toda la vida. Y a Claudio en el cruce del puerto le pude ganar una vez. Esto fue en febrero del año 1970. Y ese año, de los dos, salí yo campeón argentino de aguas abiertas, el primero. Bueno, luego yo estoy aquí, pero insistí mucho en que esté Claudio porque el buen nadador fue él. Pese a que ese año le pude ganar yo, me di el gusto. Fue el último gusto que me di. Es muy importante porque en cierta forma marca el final de mi carrera como amateur en la parte de río, de aguas abiertas en la Argentina, y yo ya tenía casi decidido que iba a empezar a nadar en Canadá, en Estados Unidos, después en Europa. Y creo que la preparación nuestra, y ulteriormente la de Claudio, que fue 4 veces campeón mundial de aguas abiertas, justamente le sirvió para lo que fue, nadar en fondo y nadar en aguas abiertas. Y no solo nadar en fondo y en aguas abiertas, sino en condiciones climáticas. Claudio corría con 16, 15 grados, el mejor nadaba 12 horas, menos temperatura también. Entonces acá a la mañana, a las 7 de la mañana, llovía, corría viento frío al agua. Y eso quizás sirvió como base para que pueda nadar en la adversidad en las aguas abiertas. Estas de acá abajo eran copas Challenger. Esa es... Sí, esta es el Quillá. Ahí está Ariel Plit, años 70. Así que ahí le pude ganar. Esto fue el Quillá.
Esta no la alcanzo a distinguir, pero esto es náutico, el quillá. Se tuvo esas 2 piletas, más la pileta infantil, la de los niños, y poco a poco, un poco por los nadadores de excelencia que había en el club, fue necesario la cobertura, que se logra recién en el año 1986. A partir del año 2003, y ya me estoy acercando a esta época, 2002, 2003, obtiene la concesión y se privatiza, se concesiona con Acuática, y va a pedir qué factibilidad o qué posibilidad hay de hacer vestuario, porque está muy linda la pileta de invierno, pero uno sale de ahí hasta que llega, tanto varón como mujer, hasta que llega al vestuario en pleno invierno es duro. Y se realizó el vestuario cubierto. Eso se hace en el año 2006. Y tenemos las instalaciones con vestuarios exclusivos para nadadores, como las tenemos hoy día, que digo, es un orgullo para el barrio poder contar con esta infraestructura en natación que tenemos. En el 75 yo vengo como jugador, gano mi primer torneo amateur, que era la quinta de ahora, que sería la D, y justo la final contra un local de acá del club, que después terminó siendo mi mejor amigo, y termina el partido y mi padre le ofrecen la escuela de tenis de acá del club, y cuando él empieza a trabajar, me empiezo a poner con él, a ayudarlo, a trabajar un poquito con los chicos que estábamos en aquel momento. Mi recorrido en el tenis comenzó con el Gordo Durante, el papá de Gabriel, que hoy en día sigue dando clases acá en el club, de muy chiquito. La anécdota que tengo, y siempre se la cuento hoy a mis alumnos, es que nosotros para poder entrar a una cancha de tenis necesitábamos primero pasar por el frontón. Y el que no le pegaba a la pared arriba de la línea no podía ingresar a la cancha. Luego de lograr ese objetivo, recién ingresaba a la cancha a pegarle contra la lona. Y siempre la pregunta al profe era ¿cuándo le voy a pegar arriba de la red? Así que persona bonachona como era mi viejo, enseguida se hizo parte de la familia del club y no me costó incorporarme a esa familia. O sea que este club tiene un arraigo para mí muy importante por la trayectoria de mi viejo y porque después yo acá me instalé como un ciudadano más de este club. Luego yo tuve un paso que dejé de jugar unos años para volver a pelotear con otros jugadores del club, como Daniel Montané, que me han enseñado mucho, de participar en torneos del club interclubes y así seguir mi carrera hasta llegar en algún momento a hacer el profesorado de tenis. Bueno, inmediatamente, junto con, yo todavía en esa época competía, y ya estaba jugando en primera, entonces decidimos con mi viejo armar una separación de los chicos de enseñanza y de los chicos que ya estaban compitiendo. Así que ahí me hago cargo de la parte de competencia del club, junto con Celso Fernández, y ahora después de un tiempo la escuela quedó solo con Celso y yo me manejo con toda la parte de los socios, clases particulares, donde entreno equipo, entreno jugadoras, entreno chicos y enseño, que es lo que más me gusta. El tenis en los últimos 5 años creció muchísimo. O sea, pasamos de tener a lo mejor 80 socios activos jugando al tenis a hoy tener 150 en actividad. Y gracias a un torneo interno que estamos organizando, hay 120 jugadores en la disciplina single y tenemos en doble mujeres 40 parejas y en doble masculino 40 parejas. Con lo que se juegan en una quincena o en un mes más de 300 partidos. Eso se hizo con el fin de incluir, porque el tenis es un deporte muy individual, en donde cada uno jugaba con su amigo y con esto se abrió un camino en donde todos conocen a los demás jugadores. Después teníamos la cancha allá, primero estuvo allá, después estuvo allá, después se sacó de allá y quedó al final definitivamente allá.
vino un grupo de socios, que entre ellos estaba Achinelli, ¿te acuerdas? Achinelli, padre, Osuna, y venían con unas ganas de que jugáramos al fútbol, que lo organizáramos. Entonces ellos integraron una comisión de fútbol, trabajaron bastante, organizaron un torneo y trataron de ir juntando gente. Empezamos a organizarnos de alguna manera porque, claro, se había acrecentado la cantidad de participantes. Entonces habíamos innovado el sistema de los partidos a la bolsa. El torneo que hicimos nosotros fue algo que creo que ningún club lo hizo, porque la gente se anotaba individualmente y después yo y el grupo lo íbamos clasificando para formar los equipos, para que ningún equipo fuera superior a otro. Era compensar, hacer una balanza y que mucha gente no estaba muy conforme, pero era lindo. El arquero era libre, porque por ahí un arquero podía atajar, en varios cuadros. Pero después la defensa era un bueno, un malo. Claro. Después el medio campo era un bueno, un regular, un malo. Y arriba un delantero bueno y uno malo. Pero no obstante eso, se nos complicaba cuando se notaba gente nueva. No lo conocíamos. Claro, porque se fue agrandando y había gente que no conocíamos. El fútbol fue siempre muy divertido porque éramos mucha gente jugando medianamente y ver, por ejemplo, ahí atrás del arco el trinche Carlovín mirándonos a nosotros jugar, lo que sería un contrasentido de la vida, ¿no? Eso duró muchos años, era muy bonito porque, bueno, había personalidades dentro del club que era a veces divertirse más estando en la baranda que jugando al fútbol. Lo recuerdo a Tito Jiménez, al Gordo Chan, bueno, que son Gringo Calabreta. Estando en la baranda era disfrutar más que el partido. Ya habré volado acá, che. Si habré atajado. Me atajaste un penal en la final, guacho, acá. Sí, y acá no estaba, el rifle castellano, Claro, Sí. Claro. ¿Y allá todavía vive el ruso o no? No. Nosotros con mi hermano, que éramos bastante ásperos jugando al fútbol, bueno, te imaginás que nos gritaban de todo, pero bueno, eran amigos, verdaderamente éramos amigos del fútbol, sí. Y así salían los torneos, tuvimos más de 22 equipos, una barbaridad para ese tiempo, con una sola cancha, jugábamos sábado y domingo. Fue un lindo momento y la posibilidad de hacerse de un gran grupo de amigos, ¿no?